Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Quiero hablarle siempre en la línea de lo que a nosotros nos corresponde hacer. Le he puesto como tema retomando el diseño. Y yo quiero que vaya conmigo a Isaías 46, verso 10. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. No importa la versión que usted tenga, pero quizás aquí se entiende mejor qué es lo que queremos decir. Dice Isaías 46, 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Quiero remarcar que nuestro Dios es el único que conoce el final desde el principio. Es el único que sabe perfectamente todo lo que va a ocurrir y cómo se va a desenlazar la historia en este planeta Tierra y en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros por el Espíritu Santo podemos conocer y conocer en parte esto, pero el Señor lo conoce desde el principio. ¿Usted sabe que Dios sabía desde el principio que el hombre iba a fallar? ¿Usted sabe que Dios desde el principio tenía reservado y preparado un cordero inmolado, un cordero que iba a ser nuestra salvación? Entonces, si Dios conoce el final desde el principio, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasa con ese diseño, con ese plan que Dios ya tenía trazado para todos nosotros? La Escritura nos dice que Satanás, el enemigo, el diablo, vino para matar, para hurtar y para destruir. O sea, Dios tiene un plan divino, un plan perfecto. Dios conoce cuál es el final, Dios conoce la trayectoria. Él tiene establecido todo lo que quiere hacer y los pensamientos de Él para nosotros son de bien y no de mal, hasta lograr aquello que Él se ha propuesto o que Él ha determinado. Ok, pero si el enemigo vino para matar, para hurtar y para destruir, ¿qué es lo que el enemigo está hurtando, matando o destruyendo? En primer lugar y de manera general, el plan divino. El diseño de Dios es lo que ha venido a romper. Pero dentro de eso, o como una manera para lograr romper el diseño divino, el enemigo viene para distorsionar la identidad del ser humano, la identidad del varón o de la mujer, la identidad de quién es cada uno de nosotros en Cristo o en Dios. Esa es una de las cosas que el enemigo roba. Lo otro, la salud emocional, mental y física del hombre, del ser humano. El enemigo viene para robar eso. Cuando él logra perturbar nuestra salud emocional, mental, entonces él logra perturbar el diseño nuestro y logra perturbar el plan divino. El enemigo viene para hurtar, matar y destruir las familias, los matrimonios. ¿Sabe que aún la ideología de género, el hecho de que se case varón con varón, mujer con mujer, viene para romper no solamente la identidad de familia, sino que también rompe la procreación, porque dos varones no pueden procrear, dos mujeres tampoco. Entonces se corta el plan de Dios que desde el principio dijo que fructificáramos y nos multiplicáramos. Y también el enemigo viene para perturbar los sistemas de gobierno. Ahora, ¿por qué Dios permitió que el enemigo viniera para hurtar, matar, destruir todo lo que Él había establecido? Pues creo que sencillamente para que usted y yo nos entrenemos como guerreros. Creo que sencillamente para que usted y yo podamos vencer al enemigo, que valga que ya está vencido,
y podamos establecer a través de los decretos en nuestra boca otra vez el diseño divino. Para nosotros poder retomar o recuperar el diseño divino, necesitamos por la revelación del Espíritu conocer cuál es el diseño divino. Usted necesita conocer el diseño de Dios para su vida, pero también el diseño de Dios para su congregación, el diseño de Dios para su ciudad, el diseño de Dios para su departamento, el diseño de Dios para su país. Yo no puedo recuperar algo que no conozco. Y la única manera como puedo conocer lo que voy a recuperar es a través de la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos usados por el enemigo para lograr esta perturbación o esta destrucción? Le voy a mencionar algunos de los que yo sé, ¿verdad? Uno, provocar muertes prematuras que resultan en orfandad y viudez. Cada vez que hay una viudez prematura, o hay una orfandad de niños que a temprana edad quedaron sin padre. Bueno, siempre es difícil en cualquier edad, pero cuando son niños, esto perturba tremendamente aún el diseño de estos niños. El diseño de una mujer viuda que le toca ser una madre soltera y tal vez sin estar preparada para ello. Esta es una de las cosas. La distorsión de la autoestima mediante la herida de rechazo. Cada persona que nace o crece con una herida de rechazo será alguien que no va a tener una autoestima correcta, sino hasta que venga la revelación de la paternidad de Dios. Pero son de las cosas que el enemigo hace para perturbar el diseño de las personas. Por ejemplo, accidentes, traumas, almas fragmentadas. Todo eso perturba el plan perfecto de Dios en las personas, en las vidas. Todo trauma afecta a un niño, a un adulto, y luego todo esto trae una distorsión. La infidelidad en los matrimonios, el abandono de uno de los cónyuges al resto de la familia, el divorcio trae tremendas repercusiones, la soledad que puede llevar a las personas a depresión. Y todo esto de lo cual estamos hablando es parte de las estratagemas que usa el enemigo o de las herramientas que usa para traer destrucción del diseño divino. La violencia, el crimen, el robo, la extorsión, los secuestros. ¿Cuántas personas en la ciudad de La Lima se han ido de aquí por extorsión? O sea, cambian su diseño. Quizá el diseño era que ellas vivieran en esta ciudad, pero la presión de la extorsión les hizo tomar otra decisión, que tal vez están ahora en el lugar que no es el correcto, están batallando para poder vivir o sobrevivir. Otra cosa, otra herramienta que el enemigo usa es infiltrar idolatría, ideologías que son contrarias a la idea de Dios o al pensamiento de Dios, formas de culto, ocultismo, religiosidad. Todo esto tiene que ver con la destrucción. El ateísmo, la ignorancia espiritual. ¿Sabe que cuando el libro de Oseas dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento? Está hablando del conocimiento, la revelación espiritual. La ignorancia espiritual es terrible, cómo destruye las vidas y las familias. La mentira, la confusión, todos estos son mecanismos que el enemigo usa. Y a veces nosotros lo vemos como una situación que ocurre en el diario vivir, pero no nos damos cuenta todo lo que implica la repercusión, pero la causa, ¿de dónde viene? Viene del enemigo. Y a veces vemos ya como normal, ay, mataron a 3 personas, o vemos las noticias. Una madre que ahorcó a un hijo, un padre que mató, y como que cada vez vamos viendo más normales cosas que son atrocinios, son unas cosas terribles, pero lo vemos casi con indiferencia porque nos vamos acostumbrando a todo el trabajo del enemigo. Pero este día yo quisiera que nosotros nos despertáramos, que se despertaran nuestros sentidos espirituales para entender
que nosotros como hijos de Dios somos responsables de recuperar el diseño en nuestra área, en nuestro territorio, en el lugar donde Dios nos estableció y nos asignó. No podemos seguir de brazos cruzados esperando o dejando que las cosas sigan pasando y viendo las noticias como algo que fuera ajeno a nosotros. ¿Sabe que lamentablemente hemos llegado, estoy hablando de mi persona y nosotros como hijos de Dios, hemos llegado a un estado tal que mientras no nos toquen a los de nuestra familia, como que no es con nosotros y lo vemos como una noticia más? No esperemos a que sean tocados los nuestros. Amemos el lugar donde estamos y amemos las personas y amemos el diseño de Dios como si fuéramos parte, mis amados. No estemos indiferentes. Entonces, ¿cuál es nuestra parte y nuestra responsabilidad? Nosotros, y más si decimos que somos una iglesia profética, pues con más razón, existimos, estamos, para que a través de nuestra acción, nuestra declaración, nuestra intervención, todo lo que esté elevado se baje, todo lo que está hundido se levante, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Nosotros existimos para recuperar el diseño divino, el que Él estableció desde siempre y que conoce para la eternidad. Ese diseño que Dios creó y que sabe y conoce desde el principio cuál va a ser el final. Tenemos que recuperar el diseño divino. Quiero que veamos una escritura en Efesios capítulo 3. También lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, pero igual si es Reina Valera 60 está bien. Efesios 3 es una de las escrituras que más me ha impresionado. Dice, este es el apóstol Pablo hablando. Dice, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de hacer entender a todos el plan divino. Fíjese, el apóstol Pablo sentía que la asignación de él era hacerle entender a todos. Está hablando de predicar a todos los que están. Él obviamente estaba enviado a los gentiles. Hacer entender a todos el plan divino. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Verso 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Dígalo conmigo, de la iglesia. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que la iglesia es la única entidad legalmente autorizada para darle a conocer a los principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes el poder de Dios, el plan divino. ¿Cómo se lo vamos a hacer saber o cómo se lo vamos a dar a conocer? Fíjese que está hablando de que la iglesia le dé a conocer a los poderes de las tinieblas el plan divino, el poder que está en Dios, el poder que está en Cristo Jesús. Obviamente dice que para ello necesitamos la sabiduría divina. Sabiduría divina, mis amados, es mucho más que inteligencia. Sabiduría divina aún es prevenir aquello que el enemigo quiere usar en contra nuestra. Y solo con sabiduría divina nosotros podemos vencer al enemigo y todas sus estratagemas. Entonces, esto me confirma para qué existimos y qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra función o cuál es nuestra misión. Claro, dentro de esto, de hacerle saber a los poderes de las tinieblas, la sabiduría divina y todo lo que Dios es y todo lo que Dios nos ha encomendado, obviamente eso incluye el ganar almas para Cristo, incluye la liberación, incluye
todas las sanidades, cada vez que usted ministra, impone manos y usted logra que alguien sea liberado con el poder del Espíritu Santo, obviamente, o usted ve a través de sus manos una sanidad extraordinaria, usted le está dando a conocer a los poderes de las tinieblas la multiforme sabiduría de Dios, porque usted como iglesia es el que tiene la autoridad de Dios y la sabiduría eterna de Dios para poder realizar esto. Entonces, esta sabiduría divina, ¿cómo la vamos a ejecutar? ¿A través de qué? Yo le voy a mencionar 6 cosas, que puede haber muchas más. Le voy a poner las que el Espíritu de Dios me indicó. Número 1, la intercesión, pidiendo el favor de Dios. Y yo después voy a hablar más sobre el tema de intercesión. Número 2, la guerra espiritual, combatiendo al enemigo con decretos, porque él es un enemigo vencido. Número 3, la declaración de la palabra, que es la que va a traer el orden divino. Número 4, los actos proféticos. ¿Qué es lo que se logra a través de actos proféticos? Establecemos las verdades de Dios y los diseños divinos a través de actos físicos, pero que tienen un poder espiritual tremendo y que después nosotros vemos el resultado de ello. No debemos menospreciar los actos proféticos, pero tienen que ser hechos por dirección del Espíritu Santo. Tienen que ser hechos en fe y con la dirección del Espíritu. Altares de adoración. ¿Cuál es la función de los altares de adoración? Atraer su presencia a los lugares. Cuando la presencia de Dios es atraída a un lugar, los espíritus inmundos tienen que salir. Es una forma de manifestación de la sabiduría divina. Entonces, no menospreciemos los altares de adoración, porque a través de ellos la presencia de Dios se manifiesta en los lugares y saca del lugar a todas las tinieblas que habían estado ahí. Por eso es importante que los altares de adoración se hagan una y otra vez. No es que hice un altar hace 20 años y me olvidé. Mire que Isaac fue a reabrir los pozos que Abraham, su padre, había abierto. ¿Por qué? Los filisteos los habían cegado, los habían cerrado, y entonces Isaac fue y reabrió. ¿Por qué Isaac no abrió otros nuevos? Se supone que abrió 2 o 3 nuevos, pero lo primero que hizo fue reabrir los de su padre. Ok, con los altares de adoración hay niveles espirituales que se establecieron que hay que mantenerlos a través de la adoración también. No solo es de hacerlo y dejarlo. Y lo otro, ejerciendo influencia en las diversas áreas del reino. Esas son 6 o 7 maneras que puedo decirle cómo nosotros podemos recuperar el diseño original y cómo podemos hacer que el enemigo retroceda, el que vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, y Cristo en nosotros va a operar y a funcionar para deshacer las obras del diablo. Así es que sí, dele un aplauso fuerte al Señor. Gracias. Quiero hablarle un poco acerca de la intercesión. En primer lugar, la palabra interceder o intercesión significa interceptar. Es decir, alguien se pone en medio para interceptar lo que venía para ese alguien. O sea, alguien se pone a favor de otro. Eso es intercesión. Tiene que ver con pedir la misericordia de Dios sobre alguien también. Eso tiene que ver con intercesión. Ahora, quiero que escuche bien lo que le voy a decir y espero que lo capte muy bien en su corazón. En el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar la palabra intercesión, no existe. Pero sí existe el principio y existe la acción, y ya lo vamos a ver, lo vamos a buscar. Pero usted no va a encontrar la palabra interceder ni intercesión. Ahora, en el Nuevo Pacto, usted encuentra la palabra intercesión solamente 2 veces. Una vez en relación al Señor Jesucristo, que vive para interceder por nosotros eternamente. Y 2, en relación al Espíritu Santo, que es el que hoy intercede por nosotros porque no podemos
pedir, no sabemos cómo pedir. ¿Está conmigo? En una ocasión yo estaba enseñando esto en una escuela y habían unos líderes una pastora de San Pedro, y por eso me gusta que a las escuelas vengan los pastores con su gente, porque ella no fue, sino que envió a su gente. Entonces llegaron diciéndole: fíjese que hoy la profeta Emma nos dijo que la intercesión no existe. Yo no había dicho eso. Yo dije que la palabra intercesión no existe en el Antiguo Testamento como palabra, pero que existe el principio y existe la acción, y ya lo vamos a ver. Y que en el Nuevo Testamento lo encuentra 2 veces, lo estoy repitiendo para aclarar. Uno refiriéndose al Señor Jesucristo, que vive para interceder por nosotros eternamente a la derecha del Padre. Y 2, el Espíritu Santo, que es Dios en la tierra, que es el que nos ayuda a nosotros a interceder. Solo esas 2 veces lo encuentra. Entonces, vemos que aún en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo una y otra vez nos recomienda orar los unos por los otros. Ese concepto es intercesión, pero no menciona la palabra intercesión. Muy bien. En el Antiguo Pacto, la primera vez que podemos observar el acto o el efecto de la intercesión es cuando Dios va a destruir o quiere destruir a Sodoma y Gomorra, porque había demasiado pecado. Pero Dios dice: le voy a encubrir esto a mi amigo Abraham, porque dice la Escritura que no hará nada el Señor sin que se lo muestre antes a sus siervos los profetas. Y Abraham, profeta de Dios y amigo de Dios, Dios dijo: no le puedo mantener esto en secreto a Abraham. Yo tengo que comentarle a él primero qué es lo que quiero hacer. Así que Dios se aparece a Abraham y le dice: Abraham, el pecado de Sodoma y Gomorra ha subido hasta mí. Esto ya es demasiado, por lo tanto tengo la intención de destruir Sodoma y Gomorra. Y empieza una conversación. Y entonces Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. No dice allí que intercedió, pero le dice: Señor, ¿pero acaso lo destruiría si encuentras 50? Ah, no, le dice Dios, si encuentro 50 justos en ese lugar, no lo destruyo. Abraham comienza a darse cuenta que no hay 50. Y le dice: bueno, 45, 50 menos 5. Ah, bueno, si encontrara 45, no lo destruyo. Pero se da cuenta Abraham que tampoco hay 45. Y empieza a bajar el conteo. Y si hallaras 30, y si hallaras 20. Y Dios todavía en su misericordia dice: no, si hallara 20 no lo destruye. Y si hallara, llega hasta 10. De 10 no se iba a bajar, porque 10 es el número mínimo requerido para una yeshiva o un conjunto de gente, una célula, dígale pues. Entonces menos de 10 no iba a aceptar el Señor. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera encontró 10. No habían ni 10 justos. Tal vez solo Abraham era. A lo mejor le faltó fe a Abraham, y si le hubiera dicho: si encontraras uno, Señor, aquí estoy yo. Pero no se atrevió, sino que llegó hasta 10. Entonces, como no había ni 10, Dios dijo: ni modo, voy a tener que destruir a Sodoma y Gomorra. Veamos en Génesis 18, sí ya es Reina Valera 1960. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, ese es Abraham. Si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. No hablaron más, ahí terminó la conversación. Quedaron en que si hallara 10 no la iba a destruir, y evidentemente no halló 10 y por eso la destruyó. No volvieron a verse. Vaya a Génesis 19, 29 y mire qué interesante lo que dice aquí. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿De quién se acordó Dios cuando estaba destruyendo? De Abraham. Pero ¿qué pasaba? Lot estaba en Sodoma.
O sea que Lot, por ser sobrino de Abraham, alcanzó misericordia. Aquí vemos la labor intercesora de Abraham, que sencillamente por ser, por existir, por quien él era, un hombre obediente a Dios, le intercedió, digamos, su persona para que Dios librara a Lot, que era sobrino de Abraham. Eso me llamó mucho la atención, porque Abraham ni siquiera le pidió a Dios: ten misericordia de mi sobrino Lot. No, sencillamente Dios se acordó. Usted necesita entender que si usted es un hijo de Dios obediente, que hace lo que Dios le manda, Dios siempre se va a acordar de usted, y por usted Él va a tener misericordia de sus generaciones, de sus hijos, los hijos de sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos. Así que nos conviene a nosotros ser hijos obedientes, que Dios siempre se acuerde de nosotros, ¿verdad? Vemos otro caso de intercesión en el Antiguo Testamento, y esto tiene que ver con Moisés. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al que Moisés había dejado allá abajo en la llanura, mientras él subía al Sinaí, eventualmente no pudieron esperar a Moisés y comenzaron a hacer actos de idolatría. Que hicieron, le pidieron a todas las mujeres las cadenas, los pendientes, los aretes, todo lo de oro que habían sacado de las mujeres egipcias, que ellas le dieron a las mujeres hebreas. Imagínense cuánto sería, que lograron fundirlo y hacer un becerro de fundición más o menos así como un tamaño real. Y cuando Moisés llega, encuentra a toda esta gente bailando, me imagino tocando panderos, gritando, y todo alrededor de aquel becerro. ¿Por qué hicieron un becerro? Porque se asemejaba a un dios egipcio al cual ellos adoraban, el dios Ra, antes de salir de Egipto. Entonces ellos lo que hicieron fue reproducir lo que hacían allá. Estaban tan acostumbrados a esa forma de culto, estaban tan acostumbrados a la idolatría, que no pudieron pasar 2 días sin hacerlo. Así que se buscaron todas las formas para volver a su sistema idolátrico. Cuando Moisés baja, imagínense, Moisés viene de hablar con Dios. Su cara resplandeciente acababa de oír la voz de Dios, las instrucciones de Dios, y se encuentra con este contraste. Pero aún así, aunque Moisés estaba muy enojado, bueno, dice que tiró las piedras, ¿verdad? Le tocó escribir lo que Dios había escrito con su propio dedo. Pero Dios le da una salida a Moisés y le dice: llama a los que están contigo, ve a la puerta del tabernáculo, llámalos para ver quiénes van a seguirte. Y decidieron los levitas. Pero veamos Éxodo 32, verso 30 en adelante. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. O sea, Moisés estaba creyendo que él podía convencer a Dios de que no los castigara por el pecado, que es lo que pretendía hacer, interceder. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aquí hay un principio muy especial. Moisés está intercediendo para que Dios no les tome en cuenta el terrible pecado de idolatría. Si usted sigue leyendo, ve que Dios le dice: llévalos a donde te dije que los vas a llevar, pero, o sea, no voy a raerte a ti. Y si le dice: al que pecare lo voy a raer, ya está claro lo que les está diciendo. Lo que quiero que entendamos, que el intercesor puede ponerse y pedir misericordia y pedirle a Dios: no les tomes en cuenta. Pero nunca el Señor va a hacerle mal al intercesor, sino al que pecó. ¿Me doy a entender? Él va a extender su misericordia, pero aquí dice: yo no voy a raer del libro a ti si tú no eres el que ha pecado, sino a los que pecaron. O sea, no se salvan igual, ¿verdad?
Entonces, vemos pues que una y otra vez hay hombres de Dios justos que se ponen delante del Señor para que Él tenga misericordia. Pero nos vamos al profeta Ezequiel, que esa es una escritura que se ha usado muchísimo para enseñar sobre intercesión, pero considero yo que quizá no se ha usado de la manera correcta. Y vemos en Ezequiel capítulo 22, verso 29. Leo desde el 29 para que entendamos el contexto, porque normalmente solo se usa el verso 30 sin tener un contexto y entonces se acomoda de una manera que no es correcta. Dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice Dios en el verso 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, o sea, no destruyese la tierra, y no lo hallé. Verso 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira no los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El Señor Jehová está diciendo: yo he querido destruir la tierra porque es demasiada la injusticia. Están oprimiendo al necesitado, al pobre, etc. Estoy buscando en toda la tierra un justo, por lo menos, que pueda reconectar al pueblo conmigo, dice Dios, o reconectarme con el pueblo, para que encuentren misericordia y que yo no los destruya. Pero ¿qué dice Dios? No he encontrado ni un justo, ni siquiera uno. Es por eso que tuvo que venir el Señor Jesucristo, el único justo, cuya sangre derramada era capaz de subir a la presencia de Dios para que no fuera destruida la tierra y que la humanidad pudiera ser reconectada con el Padre. Entonces, cuando se dice busqué en la tierra hombre que hiciera vallado y no encontré ninguno, y muchas veces nos han enseñado, pero nosotros los intercesores, esos somos los que Dios encontró ahora. No, es el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de aplacar la ira de Dios porque es justo en sí mismo, ni porque hemos derramado la sangre, porque ninguno de nosotros lo hizo. Fue necesaria la sangre perfecta, pura y poderosa del Señor Jesucristo para borrar los pecados, no para expiarlos, para borrarlos de una vez y para siempre, y para que pudiera la humanidad reconectarse con Dios. Una vez que la humanidad se reconecta con Dios, no hay brecha. No hay brecha. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy común escuchar hoy día en el lenguaje de intercesión: yo me pongo a la brecha. No, la brecha fue cerrada con la sangre y el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora no hay brecha. Claro, para el pecador sí la hay, pero solo tiene que creer en el Señor Jesucristo y su sacrificio, y para él ya no hay brecha. Se reconecta con el Padre. Muchas veces, cuando comienzan a surgir movimientos de guerra espiritual, de intercesión, de no sé qué, de todo lo que pueda surgir, podemos adjudicarnos erróneamente privilegios que Cristo es el que ha hecho. Y no nos corresponde a nosotros, sino al Señor Jesucristo. Entonces se cerró la brecha, se cerró el portillo, si quiere llamarlo así, porque Cristo se puso por nosotros. Y ya no hay separación entre Dios y el hombre, porque Cristo lo cerró. Ahora nosotros vemos en el nuevo pacto, y ya voy a hablar de Cristo como intercesor, pero aún antes de que el Señor Jesucristo entregara su espíritu y derramara su sangre, lo vemos a Él en un acto de intercesión antes de fallecer. Vea Lucas 23, versos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, o sea, el Monte Calvario, le crucificaron ahí
y a los malhechores, o sea, uno a la izquierda, otro a la derecha. Bueno, ahí lo dice, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, miren lo que él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es una oración o una petición intercesora. Allí está Jesús, ya casi muriendo, y sin embargo le pide al Padre: ten misericordia de ellos, perdónalos, son ignorantes, no saben lo que están haciendo. Si lo supieran, no lo harían. Perdónalos, Señor. Este es un acto de intercesión. Pero veamos también en el libro de los Hechos a un hombre de Dios. Usted se acuerda que dice la Escritura, creo que es en Hechos 6, que dice que los apóstoles, los discípulos del Señor, los apóstoles, esto ya es después de que el Señor resucitó, estaban sirviendo las mesas de las viudas griegas, y que era tanto el trabajo de los apóstoles de estar sirviéndola, que estaban descuidando la oración y el estudio de la palabra. Y que entonces dijeron: no, búsquennos hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría de Dios, que hagan este trabajo que nosotros estamos haciendo, y que nosotros los apóstoles nos entreguemos al estudio de la palabra y a la oración, que es aquello para lo que Dios nos ha llamado. Y entonces llevaron a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y sobresalió entre ellos uno llamado Esteban. Esteban seguía predicando el evangelio, aunque estaban sirviendo las mesas, servían, eran ujieres excelentes, llenos del Espíritu, pero también predicaban el evangelio. Así es que había una gran persecución. En ese tiempo era Saulo de Tarso el que estaba persiguiendo a los apóstoles, a los discípulos. Y veamos Hechos capítulo 7, verso 57. Vemos cómo llevaron a Esteban a un lugar donde lo comenzaron a apedrear hasta que muriera. Dice: entonces ellos, dando grandes voces, imagínense que los mismos que lo estaban apedreando, matando, gritaban de tal manera que ellos mismos se taparon los oídos para no oír sus propios gritos. Dice: dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Está hablando de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es una intercesión poderosa. Lo están matando, lo están apedreando, están gritando contra él. Y sin embargo, Esteban, sabiendo que iba a morir, y dice que si sigue leyendo, se le abrieron los cielos. Él vio al Padre, escuchó al Espíritu, allí estaba todo. Y sin embargo, él dice: no les tomes en cuenta este pecado. Dice que clamó a gran voz. Esta es una poderosa intercesión. Ahora, quiero que veamos acerca del Señor Jesucristo como intercesor permanente. Vaya al libro de los Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer verso 22. Nosotros sabemos que el sacerdocio del antiguo pacto representa la intercesión, porque los sacerdotes del antiguo pacto lo que hacían es que llevaban ofrendas, machos cabríos, vacas alazanas, etcétera, y aún el incienso, y lo presentaban delante de Dios. ¿Para qué? Para expiar el pecado del pueblo. Ellos hacían una función intercesora y lo hacían cada año, y constantemente estaban presentándose para que Dios expiara el pecado del pueblo por un año, y el siguiente año igual. Entonces, esto era un asunto que tenían que estarlo haciendo una y otra vez. Pero cuando el Padre envía al Señor Jesucristo, la idea era que Él no solamente presentara sangre de machos cabríos y vacas alazanas, sino que Él mismo fuera el cordero que se presentaba con su propia sangre. Y
de manera que Dios no solo expiara el pecado del pueblo, sino que lo limpiara para siempre, lo quitara para siempre, lo arrancara para siempre, lo echara al fondo del mar. Y que fuera una vez y para siempre, que no tuviera que estar año con año presentando un sacrificio. Entonces el Señor Jesucristo fue representado como sombra y figura por los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero Él hace un parteaguas a partir de la sangre derramada y de su oficio como sumo sacerdote. Comienza el nuevo pacto. Entonces dice Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, o sea, el nuevo pacto. Y los otros sacerdotes, los del antiguo pacto, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es decir, ellos eran hombres mortales terrenales que morían y luego había que poner a otro. Mas Cristo, como iba a resucitar, ¿verdad? Por cuanto permanece para siempre, Él no moría, iba a resucitar. Tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no tiene cambio, que siempre iba a ser sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Diga conmigo, perpetuamente. ¿Qué quiere decir? Puede salvar para siempre, jamás, toda la vida, todo el tiempo. Puede salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Viviendo siempre, puede decirlo conmigo, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el intercesor perpetuo, inmutable, el que vive para siempre para interceder por todos los hombres? El Señor Jesucristo. Amén. La intercesión de Cristo no es como nosotros pensamos. Él no está hablando lenguas al Padre para interceder por nosotros. Él tampoco le está diciendo, mira, que aquel, que el otro. No, Él está presentando su sangre, porque la sangre de Cristo es la que tiene valor para limpiarnos a nosotros. Y entonces Cristo está constantemente presentándole al Padre la sangre derramada, de manera que cuando el Padre nos mira a nosotros, nos ve cubiertos del poder de su sangre. Él es el intercesor para siempre por nosotros. Y cada pecador que se arrepiente y cada pecador que dice, yo quiero a Cristo, yo necesito a Cristo, inmediatamente el poder de su sangre lo cubre. Es un intercesor permanente y el Padre ya lo ve recubierto de la sangre del Cordero, y ya el pecado no cuenta más por esa intercesión sobrenatural de Cristo. Ahora veamos lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, subraye, intercede, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, actualmente Cristo sigue intercediendo por nosotros. Actualmente el Espíritu Santo en la tierra sigue intercediendo por nosotros. Ellos son los que saben cómo interceder por los santos. Ahora, el apóstol Pablo es el que tuvo la revelación acerca de la intercesión. Una y otra vez en las diferentes cartas y epístolas, el apóstol Pablo nos pide orar los unos por los otros, nos pide cubrir en oración aún a él mismo. Ahora, nunca el apóstol Pablo usa la palabra interceder, no dice intercedan por mí, dice oren por mí, hagan súplica, hagan peticiones, hagan rogativas. Y voy a leer varios de los ejemplos del apóstol Pablo. Efesios 6, 18, 19. Dice, esto es parte de la armadura de Dios. Usted lo tiene que haber estudiado. Y la armadura de Dios tiene un yelmo de la salvación. Dice que la coraza de justicia, los lomos ceñidos con la verdad, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, la palabra que es una espada o más cortante que una espada de dos filos. Pero
hay algo, si usted nota, en toda esa armadura, la espalda queda descubierta. Entonces, cuando el apóstol Pablo en Efesios 6 está hablando de esta oración, lo que está diciendo es, cúbranse las espaldas con oración. Mire, Efesios 6, 18 y 19 dice, y hasta el 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nosotros describimos lo que entendemos por intercesión hoy día, esto es intercesión, solo que no dice la palabra. Y por mí, el apóstol Pablo está pidiendo que oren por él. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, nosotros necesitamos orar por los apóstoles de hoy. Necesitamos orar por los que predican la palabra. ¿Para qué? Para que con denuedo den a conocer la verdad, la palabra de Dios. Y esa sería una intercesión, una parte de oración. Colosenses 1, del 9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Lo que el apóstol Pablo dice que han estado haciendo por los colosenses es no cesar de orar por ellos y pedirle al Señor por ellos. Es intercesión, o lo que nosotros llamaríamos intercesión. Efesios 1, 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es intercesión. Y hay otra escritura que vamos a leer en Timoteo, donde el apóstol Pablo le pide a Timoteo y a su gente que ore por las autoridades, por el gobierno, por los que están en eminencia. Primera de Timoteo 2, exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Eso es intercesión. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, yo creo que está claro lo que hemos hablado, espero que sí. Si no está claro, le pregunta a sus pastores, y si los pastores no lo tienen claro, me preguntan a mí. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar la revelación. Quiero que se ponga en pie un momentito. Gracias, Alejandro. Dice lo que hemos leído y estudiado, que Cristo está intercediendo permanentemente por nosotros, y que aquí en la tierra el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Yo quiero pedirle que usted comience a orar en otras lenguas, a hablar en lenguas. Y estoy segura que el Espíritu Santo le va a indicar cómo pedir acerca de cierta situación que quizá usted está pasando y que ya no sabía cómo pedir. Vamos, comience a orar en otras lenguas, que se escuche, por favor, audiblemente. Y carramaiso, caramaiso, rererereiso, o carramaiso, cararararaiso, carramaiso, mamamamaiso, que remeisi, cararararaiso, barramamamai. No deje de orar
Siga, Ikarramaiso, Kira Mamamaise, Ekeremeisu, Kira Maiso, Karramaise, Kerereiso, Orramaiso, Karabamamamamai. Siga orando en lenguas, concéntrese. Ikarramaiso, Karabaise, Kerebeiso, Barrababababa, Ukira Maiso, Karab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 aiso, Ekeremeisu, Kira Maise, Kerebeiso, Karrababababababaise, Iamaiso, Barrababababababaise, Okira Maiso, Barramaise, Kerebeiso, Barramaise, Okarramamamamaisi, Kararararararaiso, Barramaise, Orramaisi, Kararararararaiso, Ikarramaiso, Bababababababa, Iamaiso, Barramaisi, Kararararararaiso, Barramaise, Imaramamamaise, Kerebeiso, Barrabababa. Quisiera saber si alguien de los que ha estado orando en lengua ya recibió alguna dirección. Levánteme su mano si hay alguien que ya recibió alguna dirección. Ok, tengo una persona aquí. ¿Alguien más que el Espíritu Santo le indicó cómo debe orar? Porque no sabía cómo orar, pero ahora el Espíritu le ha indicado. Hermana Bessie, ven, compártenos. ¿Se puede? Sí, o es muy privado. Buenos días, bendiciones. Pues en conocimiento mis pastores, la pastora Rosy y el pastor Remo, han estado pendientes de ciertas situaciones que hemos pasado como familia, y mamita también, y también sobre el lugar, y yo le decía al Señor que gobierna en medio de este lugar, ¿verdad? Y ahorita yo recibí una visión de cómo había como una puerta oscura en medio del lugar. Entonces algo que sí es cuestión de tinieblas, no es cuestión tanto de esa parte, y el Señor pues me dio la dirección de cómo vamos a orar en ese tiempo. Gloria a Dios, excelente. ¿Hay alguien más que pueda decir: yo recibí una dirección, una directriz de parte del Señor, del Espíritu Santo, de cómo orar? Levante su mano si acaso, para que nos comparta. Somos edificados todos cuando usted recibe. Si no, los voy a tener aquí orando en lenguas hasta las 5 de la tarde. Pero yo creo que el Espíritu Santo es efectivo. ¿Alguien más? Pastora Ninfita, ¿o solo se está rascando la cabeza o usted tiene algo? Dígame. Sí, venga, vaya, ve que levantó la mano y luego se arrepintió y se puso a rascarse, pero ya la conozco. Sí, sí, yo le preguntaba al Señor, en nuestras familias a veces decimos: ay, ¿qué pasa? Que no hay respuesta sobre esto. Y yo en la mañana, cuando la hermana Yonita declaró en algún momento acerca de que el Señor tiene la respuesta. Y entonces ahorita, ya sé cómo voy a orar, declarando la palabra, imponiendo quizás aún en las camas, aún hay una dirección que el Señor me dio acerca de orar por los zapatos. No sé si eso Amén. Le va a parecer, pero digo: Padre, yo oro por estos zapatos. Las personas que usan estos zapatos van a enmendar sus caminos. Amén, amén. Así es, sí, así es. Amén. Hay cosas que no es que son generalizadas, es una instrucción específica para ella de cómo hacerlo. No necesariamente a todos les va a funcionar lo de los zapatos, pero a ella sí, porque es una dirección del Espíritu. ¿Alguien más quiera compartir lo que recibió de cómo orar específicamente? Gina, ¿no? Allá, por allá. Sí, no siempre la dirección es cómo orar, a veces es cómo actuar o qué cambios. Sí, es correcto. ¿Inosca? Este tema sí que realmente me ha bendecido esta mañana. Ven, más acá. Realmente en la iglesia hay una lucha y no hallaba yo cómo orar. Y realmente cuando usted empezó a decir, retomando el diseño, creo que voy a tener que empezar a orar el Señor del diseño original a la iglesia, ¿verdad? Porque el mundo, han estado celebrando muchas cosas del mundo dentro de la iglesia, y yo decía, ¿cómo oro? Entonces para mí ha sido como anillo al dedo. Bendiciones, Nino. Amén.
Excelente. Gloria a Dios. Bueno, levante sus manos. Yo voy a declarar ahora que usted va a seguir recibiendo esta tarde, esta noche, porque sé que todos tenemos algo por lo cual quizá llevamos orando 10 años, 20 años, 30 años y no hemos visto el resultado. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él nos muestra quizá cómo actuar, cómo orar, qué creer. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú que todo lo sabes, tú que escudriñas los corazones, tú que conoces aún la intención del corazón, muéstranos, enséñanos, revélanos, Espíritu de Dios, por favor. ¿Qué hacer? ¿Cómo orar? ¿Cómo interceder? Espíritu Santo, creemos que tú todo lo puedes, todo lo sabes y todo lo conoces. Confiamos en ti y yo declaro, Espíritu Santo, en esta hora, que en la medida que mis amados sigan orando en otras lenguas y creyendo que el Espíritu de Dios les dará la instrucción, entonces recibirán, Señor, esa instrucción. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús.